Dios es bueno. Amén. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Recibir algo nuevo tal vez? O tal vez alguien lo ha escuchado, pero siempre es bueno. Amén. Generalmente, cuando se habla del Evangelio de la salvación, no hay otra cosa en que nos enfocamos sino en la salvación. Amén. Es lo más importante. Siempre cuando se habla de la salvación, del Evangelio de salvación, buscamos el que una persona sea salva. Y es que en realidad es eso lo más importante del Evangelio de Jesucristo, que una persona llegue a ser salva. No, sin salvación no hay nada. La salvación, un día lo explicaba, fue en un ayuno. Estaba Glenda. Lo más importante de todos los niveles del reino, de todas las cosas, es la salvación. Sin salvación no hay nada. ¿Amén? Y si perdemos la salvación, lo perdemos todo. No interesa cuánto hayamos luchado y caminado en este camino de la salvación, si podemos estar 40 años en el Evangelio, si al final nos descarriamos y no alcanzamos misericordia, no sirvió para nada. Bueno, sirvió porque pudimos hablarle a otras personas de Jesucristo y demás, pero personalmente se pierde todo. Amén. Ahora, generalmente lo que es la salvación la podemos ver que empieza cuando visualmente o literalmente empieza cuando recibimos a Jesucristo como Salvador. Porque digo visualmente y literalmente porque Dios nos llamó desde la eternidad a ser salvos. Una vez estuvimos predicando sobre esto, no quiere decir que seamos salvos obligados. O sea, Él nos llama por su gracia y dice nuestro Señor Jesucristo que nadie viene a Él si el Padre no lo atrae. O sea, que ya cuando ya se van acercando las cosas, Dios nos empieza a atraer de una forma fuerte hacia Jesucristo. Creo que siempre nos ha atraído. El anhelo de Dios es que toda persona sea salva, o sea, y Él atrae a todo el mundo. En unos hay más obediencia que en otros, pero ese es el empezar de la salvación. Amén. Literalmente o visualmente cuando recibimos a Cristo como Salvador. El fin de este camino de la salvación sería cuando morimos, o si Cristo viene antes de uno morir. Pero hemos visto que en 2000 años han muerto miles y miles de cristianos. Amén. Y han muerto y han partido con el Señor, y ya ese es el fin del camino de la salvación. O sea, cuando ya yo digo el fin del camino de la salvación o del caminar de la salvación aquí en la tierra, porque cuando uno muere, cierra los ojos, y ahí no queda nada que hacer. Ahí es como cuando podemos decir, salvo, siempre salvo. Y ahí no hay marcha atrás. No hay forma, porque caemos en la presencia de Dios, no hay tentaciones, no hay mentiras, no hay nada. O sea, ya ahí termina este camino de lo que se podría decir la salvación. O sea, ya cuando uno muere, se consuma la salvación. Es el clímax, o sea, el punto máximo que nosotros debemos de llegar a alcanzar. No es que ahora digamos, bueno, voy a darme un tiro y no tengo pecado y voy a heredar la salvación. No, eso es cobardía, y bíblicamente la Biblia no lo toca directamente, pero se supone que uno está rechazando a Jesucristo porque dice, desde un punto de vista cobarde, o sea, porque está diciendo, no quiero enfrentarme a los problemas, sino quiero pasar directo. Y entonces, no quiero tocar ese tema, pero no está bien. O sea, nosotros es obedecer a Jesucristo y caminar hacia adelante con Él el día que Él nos quiera llevar. Gloria a Dios, aunque nadie le da la gloria a Dios cuando está cerca de la muerte, pero deberíamos de darla. Yo casi siempre digo que el miedo a la muerte es falta de fe. Porque si tuviésemos fe de verdad, cuando estuviese la muerte cerca, diríamos, gracias Señor, porque voy a gozar de tu presencia, voy a estar allí, qué bendición. Lo digo porque tú te reías como diciendo, Jonathan, clama por eso. Pero no, o sea, es una realidad. O sea, todo siempre nos enfocamos en la salvación, y es lo más importante, pero el reino de Dios no termina con la salvación. Y es a lo que quiero introducir un poco
en esta noche este tema a lo que es el camino a la recompensa. O sea, la salvación, si la podemos ver como una recompensa, no se puede quitar. La salvación la podemos ver como una recompensa de Dios hacia nosotros por nosotros haber creído en Jesucristo como Salvador y haber guardado su palabra. Dios nos dice, si crees en mi Hijo como Salvador, que murió, resucitó y está sentado a mi diestra, y guarda su palabra, porque eso se nos olvida generalmente decirlo, y guarda su palabra, será salvo. O sea, es la mayor recompensa. Te está diciendo, te voy a dar vida eterna en gozo y paz a mi lado. Si no recibes esta, te vas para el infierno toda una eternidad a sufrir. No me gusta hablar del infierno, pero es verdad, el infierno es real. Pero Dios es más real y Dios es misericordioso y Dios tiene las manos extendidas para nosotros, pero no se puede quitar. Pero entonces podemos ver la salvación como una recompensa. Recibimos a Jesucristo como Salvador, guardamos su palabra y tenemos vida eterna, la mayor recompensa. Pero hay algo, que esa recompensa va a ser pareja para todos. No va a haber una persona, vamos a decir, no hay diferencia entre, por ejemplo, Pablo, que fue un gran apóstol, que cooperó tanto con el Evangelio, y el ladrón que murió al lado de Jesucristo, que heredó vida eterna. Los dos heredaron vida eterna. Los dos fueron salvos. Estoy poniendo ejemplos. No se puede decir, no, Pablo fue más salvo que el ladrón. No, la salvación es entrar a la vida eterna, al lado de nuestro Señor y Dios, Jesucristo. ¿Amén? O sea, no hay diferencia de que una persona sea más salva que la otra. La salvación es salvación. O sea, es parecido a la parábola donde el Señor sale a buscar trabajadores y sale bien temprano en la mañana y le dice, les voy a pagar un denario, después sale a las 9, después sale a las 12, a las 3 y hasta casi, creo que a las 4 o a las 5, no recuerdo cuándo fue el último que trajo, y a las 6 cuando fue a pagar le pagó a todo el mundo un denario. Entonces da lo mismo que hayas llevado 50 años en el Evangelio y hay personas que 2 días antes de morir reciben a Cristo como Salvador y todos vamos a ser salvos. ¿Amén? Hasta ahí, ¿me hago entender? Amén. No hay problemas, preguntas las pueden hacer o dudas, como quieran. ¿Amén? Entonces eso está bien claro bíblicamente y las cosas que hemos visto, que la salvación es una recompensa, pero es pareja para todos. Los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. O sea, no se sabe exactamente. Pero sí vamos a entrar todos a la salvación. Pero ahora yo quiero hablarles de una recompensa diferente. Muchas veces creemos que vamos a entrar al reino de Dios y cuando llegamos todos somos iguales. Sería, como se puede decirle, desde un punto de vista una teoría socialista de Fidel, que todos somos iguales, todos vamos a ser pobres, como en Cuba, tal vez, es algo que nos llevan al final, todos son iguales pero todos pobres. Pero no es así. O sea, cuando nosotros lleguemos a la vida eterna, no va a haber recompensa. No todos vamos a estar en los mismos puestos, no todos vamos a estar asignados en lo mismo. Primero, la vida eterna, bíblicamente, no traje versículos sobre esto, pero bíblicamente no es estar todo el tiempo nomás adorando a Dios. Que es lo máximo. Porque hay personas que piensan, ay, pero estar adorando a Dios todo el día. Quisiéramos estar así porque es lo más placentero que hay. Pero hay otras actividades, se dice que se juzgará, que se regirán ciudades. Apocalipsis habla sobre eso. Pero o sea, van a haber ciertas cosas que hacer, pero quiero enfocarme en la parte de recompensa. ¿Y por qué digo recompensa? Si es posible, vayamos a 2 Corintios 5:10. Si hoy usted está aquí, no se pierde el miércoles que viene, porque va a ser el fin de la clase, y es donde vamos a dar el toque. ¿Ya no ibas a venir? Es donde se va a dar el toque final.
y a veces es bien importante porque uno lleva una línea de enseñanza y entonces tiene una idea, pero después al final como que se cierra todo, se ve más claro todo, y entonces si pierdes esa clase después pueden decir que hay herejía en la enseñanza. ¿Amén? Y es lo que me falta. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primero, sabemos que tanto salvos como no salvos vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo. Todos, salvos o no salvos, vamos a tener que estar y ahí seremos juzgados. Amén. Generalmente nos han enseñado mucho a los cristianos, o no se nos enseña, pero como que se nos deja ver un poco que ya eres salvo y entras y no vas a ser juzgado. Se nos enseña un poco esa parte, como que ya entraste a la salvación y no vas a ser juzgado. Sí vamos a ser juzgados. Y Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros, como que está haciendo un énfasis en a los que va dirigida la carta y a él, lo que podríamos decir creyentes. O sea, todos los creyentes seremos juzgados en el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, mientras estemos vivos aquí, sea bueno o sea malo. Generalmente a los cristianos nada más nos gusta hablar de las cosas buenas que hacemos, pero la Biblia y el quehacer diario nos demuestra que hacemos cosas malas. Y entonces va a haber un momento en que vamos a estar frente a Cristo y vamos a ser juzgados, pero dice, para que cada uno reciba, o sea, que cada uno de nosotros va a recibir recompensa de parte de Dios. O sea, vamos a recibir según lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Hasta ahí me hago entender en ese versículo. Ahora, voy a ponerle un ejemplo de la parte de las cosas buenas y las cosas malas, cómo se registran. Si es posible, vayamos a Apocalipsis 20:12. O sea, estábamos hablando al principio sobre la mayor recompensa que es la salvación, pero vamos a tratar de ver otro tipo de recompensa que hay después que digamos, soy salvo. Apocalipsis 20:12, dice la palabra de Dios, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según su obra. En el juicio se van a abrir los libros y se va a abrir el libro, que es el libro de la vida. ¿Amén? Cuando se abre el libro de la vida, lo que se hace es escoger. ¿Estás escrito? Ven, eres salvo. No estás escrito, lo siento, con amor, con gracia, pero va afuera. ¿Me van a entender? Existe el libro de la vida donde está inscrito el nombre de las personas que son salvas, que guardaron la salvación hasta ese día. Ahora, dice la palabra de Dios que fueron abiertos los libros. Sería un poco atrevido de mi parte decirlo que cada uno tenemos un libro. Pero si cada uno no tenemos un libro, cada 5 o 10 o 20 o 100 o 200 personas tienen un libro. O sea, hay muchos libros donde está escrito nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. ¿Me hago entender hasta ahí? Puede ser que cada uno de nosotros tengamos un libro. Hay algunos que deben decir, oh, el mío debe tener hojas rotas de tanto escribir y borrar y demás, pero cada uno tenemos un libro donde está escrito nuestra obra, nuestra vida, todo lo que hemos hecho, ahí está escrito. ¿Me hago entender?
Después ahorita, no, vamos a tocarla ahora. Ahora, puede ser que digan, wow, y el pecado de que yo me he arrepentido, sí, va a estar escrito, lo único que no nos van a juzgar. Sí nos arrepentimos. ¿Me hago entender? El pecado se perdona cuando uno se arrepiente, no cuando dice, Padre, perdóname por haber tratado mal a Ludis, pero ya estoy pensando en volverla a agredir al otro día. ¿Me hago entender? Eso no es arrepentirse. Si yo trato mal a Ludis y no me arrepiento de verdad, o sea, si le digo, Ludis, perdóname porque te traté mal, que aquí, que allá, pero después cuando viro le digo a Dianel, pero es que es insoportable, tenía que decírselo, porque no me arrepentí, es pura hipocresía, el pecado sigue ahí. Pero lo quiero llevar desde el punto de vista, o sea, que sí están registrados todas las cosas, todos los detalles de nuestras vidas están registrados en el cielo. Muchas veces nos queremos decir, no voy a tocar el tema, más adelante, voy. Otro ejemplo, otro texto bíblico donde se ve la recompensa. Mateo 20, versículo 21, 22, 23. Libro Evangelio de Mateo, según Mateo, capítulo 20, versículo 21. Está la madre de Juan y Jacobo. Y le dijo, Jesucristo le pregunta a la señora, porque había ido a hacer una pregunta, le dice, y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Atiendan un momentico aquí. La madre de Juan y Jacobo llegan, que son los hijos de Zebedeo, y le dice, yo quiero que cuando en tu reino, cuando estamos hablando en el reino de Jesucristo, que ella está hablando es cuando ya estemos en eternidad con Jesucristo, dice, yo quiero que desde aquí me prometas, me hagas el pacto y demás, de que cuando estén en tu reino, uno se va a sentar a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Qué estaba pidiendo ella? Posición para sus hijos en el reino de Dios. ¿Es así? Posición, lo más cerca de Jesucristo, como diciendo, como que había recibido alguna revelación de que habían posiciones en el reino. Amén. Dijo, yo quiero que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y él le dice, en vez de decirle, no, estás equivocada, en el reino no hay posiciones, ahí entra todo el mundo y camina y no hay jerarquía, no hay posición. Le dice, no, estás equivocada, el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no depende de mí, sino a quien mi Padre le haya preparado. ¿Hay jerarquía y hay posición en el reino de Dios? Sí. Si no hubiese posiciones, si no hubiese recompensa diferente para cada persona, Jesucristo le hubiese dicho, señora, no sabe lo que está pidiendo, allí no hay posiciones. Y sí, la señora le estaba pidiendo las posiciones mejores, los más cerca de Jesucristo. No le dijo, yo quiero que esté dos al lado tuyo. No le dijo, yo quiero que esté uno a tu derecha y uno a tu izquierda, bien pegaditos. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, que en el reino de Dios, cuando estemos en su presencia, sí va a haber jerarquía, posiciones por recompensa. Ahora, la jerarquía y las posiciones del reino de Dios no son la jerarquía y las posiciones que nosotros tenemos visto aquí en la tierra, que generalmente están basadas en orgullo, en soberbia, en arrogancia y egocentrismo. ¿Me hago entender? Generalmente aquí en la tierra, si tienes una posición, es una posición de orgullo, es algo que te hace sentir algo. ¿Me hago entender?
Yo pasé por eso, yo pensaba que iba a ser cristiano cuando pudiese predicar y pararme en un púlpito, aunque no fuese pastor, pero era, como puedo decir, a partir de aquí yo soy alguien en el reino de Dios. Y no era nadie, era el mismo que anteriormente. Y puede ser que pueda pasearme por los mejores púlpitos y las mejores iglesias de todo el mundo y terminar como el peor de los pecadores. ¿Amén? Porque esos son jerarquías y posiciones mundanas. No son ni siquiera religiosas y cristianas, son mundanas, metidas dentro de la iglesia. Jesucristo que dice, el que quiera ser el mayor, sea ¿quién? El menor servidor. Amén. Pero a la parte que quería llegar, o sea, que bíblicamente podemos ver que en la eternidad no todos van a estar en las mismas posiciones. Van a haber personas que van a estar más cerca del Señor, otras más lejos del Señor, unas personas con más autoridad y otras con menos autoridad. ¿Me hago entender hasta ahí? Dudas. Porque puede ser que sea algo nuevo, puede ser que lo hayan escuchado, puede ser que no lo hayan escuchado, yo nunca lo había escuchado. Tita, ¿entiendes? ¿Me hago entender hasta ahí? Ok, ahora, quiero tocar un punto, que es lo más importante. El periodo que se va a tomar en cuenta, para recompensar a las personas, es el mismo periodo de lo que se habla el camino de la salvación. Desde que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, entramos a la verdad, conocemos la verdad, y todo este periodo de que conocemos a Jesucristo como Salvador hasta que morimos, o si Jesucristo viene antes, es todo el periodo donde se nos va a evaluar. Por favor, estoy hablando de recompensa, de obra, pero después vamos a ver que está la gracia dentro de todo. No es salvación por obra pura. O sea, la salvación es por gracia y la recompensa tampoco va a ser por pura obra. La gracia va a estar mezclada en todo, ¿eh? Pero sí va a existir eso. O sea, desde que nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, comienza nuestro caminar. Hay entendimiento de la verdad. Y termina cuando morimos. Les voy a leer un versículo rápido. Hebreos 9, 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Me van a entender? O sea, uno nace, no conoce nada del Evangelio, anda a lo loco, pero después que se le predica el Evangelio y creemos, aunque cuidado que a veces se nos puede predicar el Evangelio, no creer y se nos va a contar también ese tiempo. Voy a poner después otro ejemplo. Pero lo normal, no vamos a tratar de asustar demasiado, pero la verdad es verdad y hay que decirla, porque si no después cargo yo con el pecado de otro. Desde que nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, comienza una etapa hasta que morimos. Amén. Si Cristo viene antes, pues ahí se corta y hay una interrupción, gloria a Dios, maravillosa, pero ese va a ser el periodo. Muchas veces hay personas que después que conocen la verdad, están en el camino del Señor y conocen la verdad, se apartan. Unos porque el enemigo los arrastra y se los lleva y los tiene torcidos completamente, pero otros lo hacen, se separan por algún pecado o por alguna incomodidad con la iglesia y después dicen, bueno, como yo no estoy en la iglesia, no tengo problema, puedo pecar. Y cuando sienta del Señor regresar, cuando el Señor me toque, yo regreso y borrón y cuenta nueva. Hello, momento. Nosotros no vamos a ser juzgados por el tiempo en que nos congreguemos, vamos a ser juzgados por la verdad. Voy a ponerle un versículo. Juan 12:47. Evangelio de Juan 12:47. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 47, dice: y al que escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo condeno,
porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final. Lo digo para que cuando uno a veces predica el evangelio, cuando uno habla, después que una persona recibió la verdad del evangelio, no tiene justificación ante Jesucristo para cuando Jesucristo le diga, viviste en adulterio, viviste en fornicación, viviste diciendo mentiras, viviste idolatrando, decirle, no, pero yo no me congregaba. Te va a decir, no, es que la congregación no es quien te va a juzgar. Mi palabra dice que la palabra mía es quien te va a juzgar en el día final. Y si llegas al día final, si te llega, y ahora puede ser que hay quien diga, no, pero yo todavía no veo las cosas como para que Cristo venga. Sí, pero sí puede venir por nosotros. Amén. Uno puede morir y cuando mueres no queda opción. Cuando llegues, esto o sea, no se ajusta a ustedes. Le estoy diciendo para cuando vayan a predicar que alguien a veces dice, no, yo no creo que Cristo venga pronto. Todavía quiero tomarme mi tiempo, quiero ver si resuelvo unos problemitas ahí. Y nada, generalmente es deseo de seguir pecando otras personas porque están muy atadas, el enemigo los tiene muy sacudidos y no pueden llegar. Otros no andan en pecado y no hay problema. Pero si andas en pecado, conociendo la verdad, vas a ser juzgado como el que se ha congregado una vida entera. El reino de Dios, el evangelio, no consiste en congregarse o no. Es necesario congregarnos, dice la palabra, no dejen de congregarse. Pero el juicio viene lo mismo para el que se congregó como para el que no se congregó. ¿Conoces la verdad? Por esa verdad te van a juzgar. ¿Me hago entender? O sea, que tenemos un tiempo en el que se nos va a evaluar. Perdonen que use esa palabra, hablando humanamente. Se nos va a evaluar para la recompensa en el reino de Dios, que va a ser desde que recibimos a Jesucristo como Salvador, o desde que conocimos la verdad, 100% no que te digan, Cristo te ama y la salvación está y no quiere que peque. Hay gente que se le habla eso y no entienden ni lo que le están hablando y no han recibido la verdad. Pero ya después que uno recibe la verdad, a partir de ahí es un periodo de evaluación. Un periodo de evaluación para lo que es la recompensa en el reino de Dios. O sea, aunque la palabra recompensa muchas veces no la usamos debido a que estamos enfocados a que estamos en un pacto de gracia, pero es una realidad. ¿Me van a entender? Somos salvos por gracia, pero vamos a ser recompensados según todo este periodo que estemos. Amén. Ahora, vamos a entrar, nos queda un poquito de tiempo, sí, son las 20. Vamos a entrar en dos puntos. Generalmente hoy en día, cuando a veces algún siervo de Dios recibe una revelación de Dios, enumeramos todo y como se enumera se quedan ya hechos doctrinas. Y ya así es como son las cosas. No, voy a tocar dos puntos muy importantes en la recompensa. Amén. Dos puntos que Dios va a tener en cuenta bíblicamente en la recompensa para el día final. Amén. No es que sean los únicos, Dios va a tener en cuenta muchos, pero los más importantes bíblicamente que se ve. El primer punto, y no es el más importante es el segundo que vamos a ver en la próxima clase, pero el primer punto es obediencia. Obediencia a Dios, no obediencia a mí, no obediencia a los líderes, sino obediencia a Dios. ¿Que es bueno obedecer a los líderes? Sí, pero lo principal es obediencia a Dios. Gente se va a levantar y va a decir, no, pero mira, no. Cuando le dijeron a los apóstoles, cuando los líderes religiosos del tiempo de los apóstoles le dijeron que no podían predicar en el nombre de Jesús, le dijeron, ¿a quiénes le vamos a hacer caso? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. Amén. Entonces, la primera obediencia es a Dios. Generalmente, cuando se predica sobre obediencia, vamos a decir, cuando uno trata de transmitir un mensaje, hay una diferencia entre la idea que uno tiene de transmitir y lo que reciben las personas.
No siempre es lo mismo. Depende de muchos factores, pero muchas veces uno trata de transmitir una idea y las personas se van con otra idea. Eso sucede muchas veces con lo que es la obediencia a Dios. Siempre que se habla de obediencia a Dios, lo primero que resalta son los 10 mandamientos. Congregarse, orar y leer la palabra y diezmar. A veces ponen diezmar para el primero, pero vamos a ponerlo más bonito. Los 10 mandamientos: congregarse, orar, leer la Biblia y diezmar. Generalmente, si una persona hace eso, decimos, es obediente a Dios. Generalmente, porque no es un pecador, vamos a decir, aunque fallamos, no es un pecador a gran escala, va a la iglesia, diezma, lee la Biblia y ora, decimos, es obediente a Dios. Pero la obediencia a Dios va más allá. Un momentico. La obediencia a Dios va más allá, es una profundidad espiritual mucho más grande. Está meditando en el Señor. Es una obediencia mucho más grande. La obediencia a Dios no es ser obediente a lo que está escrito solamente, sino ser obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios nos quiere decir. Busquemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 22 en adelante. ¿Estamos por ahí? Dice la palabra de Dios. Dios hablando a su pueblo a través del profeta. Porque no hablé yo a vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando Dios saca a su pueblo de la tierra de Egipto, Él no quería darle ley, Él no quería poner los 10 mandamientos, Él no quería hacer lo que hizo. Cualquiera que diga, ¿y por qué lo tenía planificado? Bueno, sabía lo que iba a hacer el pueblo. ¿O por qué lo hizo? Porque el pueblo no quiso obedecer. Él lo que le dice es, para decírselo perfecto, mas esto le mandé, escuchad mi voz. No le está diciendo, escuchad la voz de Moisés. Voy a meter un poquito profundo, pero me voy a meter. Dios no le dijo, escuchad la voz de Moisés como intermediario. Le dijo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Dios, desde que saca a su pueblo de Egipto, quería que su pueblo escuchara su voz para que fuese guiado por Él. No quería sacrificios, holocaustos, no quería nada de eso. Quería que el pueblo escuchara su voz y obedeciera. Puede ser que alguien diga, no, pero el pueblo no tenía el Espíritu Santo, no lo podía escuchar. Entonces, ¿para qué Dios le dijo que lo escuchara? Digo yo, el pueblo estaba 100% capacitado para escuchar la voz de Dios cuando salió de Egipto. Porque Dios le dice que lo que pidió fue que lo escucharan a Él, no que escucharan a Moisés. Ahora, ¿qué sucede? Que ellos no es que no escucharon, sino que no inclinaron ni siquiera su oído. ¿Me van a entender? Y es lo que Dios pidió a su pueblo cuando salió de Egipto y lo que ha pedido siempre, obediencia. Escuchar su voz y obedecer. Hoy estamos enfrascados siempre los cristianos. Yo pregunto a cualquiera, ¿eres obediente a Dios? Sí. ¿Qué quería Dios que hicieras hoy? ¿Cómo que quería que hiciera hoy? Sí, ¿qué quería Dios que tú hicieras hoy? No,
Y ahí todo el mundo, yo no sé. No, entonces no me digas que estás siendo obediente 100% a Dios, porque si no sabes lo que quería que hicieras hoy, lo que quería ayer, ni lo que hicieras antier, no me digas que eres 100% obediente a Dios, porque no estás entrando en la profundidad de ser guiado por Dios. Y ahí entramos, yo creo que todos. Yo entro también. En esos fallos muchas veces he querido hacer cosas y me he lanzado por mis ideas y entonces después tengo que ir para atrás. Un día di el testimonio que no tenía que ir al centro, iba a ir al centro a algo, pero estaba dando vueltas dentro de la casa y, oye, aquí pasa algo raro y mira para aquí y no acababa de salir y wow. Y digo, no, espérate, me tiro y empiezo a orar. No oía nada de esos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígale, bueno, Señor, si hay algo en lo que tú quieras trabajar conmigo ahora, si no quieres que yo vaya al centro o algo, saliendo yo de aquí, tú ponme una señal y ya, yo te voy a obedecer. Llego, abro la puerta, dice Diana, ¿para dónde va? Dígale, para el centro, no sé qué cosa. Dice, pero ¿por qué no lo dejas para mañana? Dígale, seguro, trae. Ya no voy. No voy porque si yo le pongo una señal a Dios, porque tengo una confusión, porque hay algo espiritual como que me está diciendo, hey, hay luz roja, no salga, está la roja puesta, quédate tranquilo. Y yo no podía discernir en mi espíritu qué estaba sucediendo, ni cuál era el plan de Dios, pero me tiré a orar. Y entonces Dios dice, no escuchaba nada de Dios y le tuve que decir, bueno, ponme una señal. Yo quiero obedecerte a ti, yo quiero hacer tu voluntad, pero no estoy escuchando hoy. No tengo bueno el oído espiritual, pero si me pongo en tus manos, ¿qué vino? Vino la señal. O sea, no es una situación de no adulterar, de no fornicar, de no decir mentira nada más, sino de nosotros estar sometidos a Dios en todo para ser obedientes. Amén. Para ser obedientes, porque si no, nuestra obediencia no va a pasar más allá que la de los fariseos. ¿Me hago entender? Sino obediencia espiritual. Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Dios, ¿a quién quieres que llame? Dios, ¿a quién quieres que visite? Dios, ¿qué quiere que lea de la Biblia? Dios, ¿tienes algo para que yo escriba hoy? ¿Me hago entender? A veces Dios te da unas palabras y empieza, ay, qué lindo, de esto puede salir una enseñanza. Sí, qué bueno. Mami, ¿ya está el almuerzo? Sí, déjame almorzar. En vez de decir, wow, voy para una libretica y escribo, y puse algo y ya, ahí empieza a fluir el espíritu, porque cuando uno es obediente, viene eso, viene el fluir del espíritu, sigue, cuando vas a ver, desarrollas algo y entonces yo, después del día que le digo, puedes traer una enseñanza, nos dicen, ¿cuándo? No, porque ya la tienen preparada, ¿amén? Hay alguien que se rió ahí porque le sucedió. Elizabeth está... Ay. Pero es una verdad. Es una verdad. Es obediencia. Ahora no vayan a decir, ay, me están criticando. No, yo tengo que luchar diariamente con eso. Otro ejemplo, 1 Samuel 15:22. Estamos ahí. Dice la palabra. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar atención que las grosuras de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí todo el mundo dice, ¿por qué has desechado la Biblia? No, hermano, no es la Biblia, es la palabra de Jehová. O sea, amén, la Biblia, qué bendición, y queremos obedecer la Biblia en las cosas que dice, pero en este momento el problema fue que Dios le dijo a través de Samuel a Saúl, ve y acaba con todo ese pueblo, no dejes a uno, ni niños, ni animales, nada. Y Saúl trajo al rey, trajo los animalitos gordos, las cosas importantes, y entonces Samuel no le estaba diciendo, no obedeciste
Génesis, por ejemplo, o la ley. No, le está diciendo, no obedeciste la palabra de Jehová. Cuando Dios habla, Dios quiere que seamos obedientes en todo lo que Él habla. No solo en los 10 mandamientos, no solo en congregarnos, no solo en leer la palabra y orar, no solo en diezmar, sino en el rema que Dios tiene para tu vida cada día. ¿Ven? Muchas veces vivimos como fariseos, tratando de cumplirlo todo, pero al final nunca le ponemos el oído a lo que Dios nos quiere decir. ¿Ven? Dice Romanos 8:14, se lo voy a leer para que no sea más tarde. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando comienzas a llevar una vida guiada por el Espíritu de Dios, tienes lo vamos a hablar un día más profundo, tienes un nuevo nivel de hijo de Dios. Puede ser que alguien diga, ay hermano, y yo que no soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿no soy hijo? Sí, eres hijo de Dios. Lo que la palabra está diciendo, que cuando comienzas a ser guiado por el Espíritu de Dios, entra a un nuevo nivel de hijo, a un nuevo nivel de madurez, de hijo espiritual, que vives guiado por Dios y no por la letra. Nosotros no estamos en un nuevo pacto para ser guiados por letra, sino guiados por el Espíritu Santo. Un día lo vamos a hablar más tranquilo. Que me perdonen, esto es letra. ¿Me hago entender? Cuando la Biblia dice letra, es escritos. La Biblia es escritos. Aunque no les guste, si yo predico esto en otro lado, me dicen que soy un hereje y puede ser que algunos de ustedes lo estén opinando. Es escritos, guiados por el Espíritu Santo, pero es escrito. Y nosotros nos fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo para ser guiados por escritos. Nacimos de nuevo para ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia es una bendición, me encanta leerla, leo todos los días, para atrás, para adelante. La versión que uso lo que tiene son 5 años y está bastante maltratada, por lo que la leo, pero mi guianza tiene que ser por el Espíritu Santo. La Biblia es una guía perfecta para nosotros edificarnos, para crecer, para recibir todas las riquezas que Dios tiene en ella. Son infinitas, las puedes leer 50 años, 100 años, nunca le vamos a llegar al final. Dios siempre nos está revelando riquezas a través de ella, pero muchas veces queremos ser guiados por Dios. Padre, ayúdame, Señor. Te dije que te hago que... no, Señor, esto no. ¿Me hago entender? No somos nacidos de nuevo para eso. Funciona a veces y Dios lo usa para que no me van a decir, a mí me ha funcionado. Sí, a mí también. Que he dicho, Señor, si tú me hablaras por tu palabra, porque Dios es tan bueno que comprende nuestras debilidades. Si Él fuese a actuar según la perfección de nosotros, no estuviésemos muertos ya. Pero a lo que quiero llevar, como segundo punto, y el próximo es el más importante, que es el amor. El próximo punto es amar a, que es lo que vamos a tocar en la próxima clase el miércoles. Pero en este primer punto que estoy hablando, Dios quiere obediencia. Dios quiere que afinemos nuestros oídos espirituales. Dios quiere que le dediquemos tiempo, como hablábamos en la clase anterior, de cómo orar, a sintonizar, que hablábamos de la raíz de la palabra oración en arameo, que era eslah, que quería decir, uno de los significados era sintonizar. Dios quiere que nosotros vivamos sintonizando nuestros oídos a su canal para nosotros estar recibiendo qué quiere Él que nosotros, cada uno en particular, hagamos en el día, hagamos en la semana, hagamos en el mes, nos enfoquemos. ¿Qué quiere Él que nosotros oremos? ¿Me hago entender? Y es obediencia lo que Dios quiere. Nos podemos sacrificar
que uno de los sacrificios que se pueden ver como sacrificios, ir a la iglesia 4 días a la semana, dar el 10% del diezmo y dar el 30% de ofrenda. ¿Me entender? Podemos leer la Biblia, todo. Sin embargo, podemos llevar una vida religiosa. Ejemplo, los fariseos diezmaban del heno, del comino, de todo lo que tenían que diezmar, lo diezmaban. Ayunaban 2 veces a la semana, oraban 3 veces al día, se conocían las escrituras de arriba abajo, que era mejor que nadie. Sin embargo, no eran obedientes a Dios. ¿Me hago entender? O sea, en ellos tenemos un ejemplo perfecto. Nosotros no podemos vivir como fariseos, tenemos que vivir como hijos de Dios, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo cada día de nuestras vidas, porque según seamos obedientes a Él, tendremos mayor recompensa cuando estemos en la eternidad. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, la obediencia va a traer recompensa porque es algo que Dios siempre ha estado buscando en cada uno de nosotros. Y con esto quiero terminar. O sea, vimos que hay posiciones en el reino de Dios y una de las cosas que Dios pone de gran importancia es nuestra obediencia a Él. Nuestra obediencia a Él en cada cosa. En la clase que viene vamos a estar hablando sobre el punto más importante para la recompensa es el amor. Cosa que se ha perdido bastante y que le hemos dado cada día menos importancia. Si no amas, no vamos a ser nadie en el reino de los cielos, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a esperar la clase que viene para entrar con más profundidad. Y el segundo punto, y es el más importante, y está a través de la Biblia como lo más importante, es amar a. No es amor solo, es amar a. ¿Me hago entender? Muchas veces nosotros amamos, hay amor en nosotros, y lo vamos a tocar ahora bíblicamente, hay amor en nosotros, pero en el momento en que tenemos que amar a una persona, que manifestar el amor genuino, no lo hacemos. ¿Me hago entender? Y estamos bien llenos de amor y demás, pero en el momento de actuar, muchas veces cristianos que los vemos y los clasificamos como maduros y actúan de lo más bien en todo momento, pero cuando tienen que expresar el amor incondicional de Dios, no lo hacemos. Y ese es uno de los aspectos más importante que va a tener para la recompensa. O sea, el amor ágape, que es el amor de Dios. Dios nunca mide qué hiciste por mí para yo hacer por ti. Dios nos ama porque nos ama incondicionalmente. Entregó a su Hijo unigénito para que muriese en la cruz por amor a nosotros, sin nosotros haber hecho nada por Él. Amén. Porque yo nunca hice nada por Dios. Ni siquiera lo busqué para más. Cuando me lo predicaron hasta cierto punto, voy a estar yo en eso. Sin embargo, Él por amor sacrificó a su Hijo en la cruz por mis pecados. Hace 2000 años murió Jesucristo por los pecados míos, por todos los que había hecho. Y si hago alguno y pido perdón, también me perdona. Amén. Entonces ese es el amor incondicional de Dios. Quiero tocar algunos aspectos donde podemos ver el amor de Dios. Primero, no lo busquen, todos lo sabemos. Juan 3:16, y lo estábamos hablando, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esa es la expresión más grande de amor. O sea, que Dios, sin que nosotros hubiésemos hecho bien ni mal, entregó a su Hijo a cambio de nada. Sí, toda la recompensa es para nosotros y para Él nada. O sea, ese es el amor ágape, que se dice, o sea, la palabra que se usa en el original para hablar del amor de Dios. O sea, un amor donde no hay condición, y Dios nos pide que amemos así. Si nos hacen una mala acción, no podemos dejar de amar a la persona. ¿Que lo hacemos? Estamos madurando en este camino, estamos siendo perfeccionados en este camino. El que sea perfecto, bueno, está diciendo mentiras,
porque perfecto es solo Dios, pero ninguno de nosotros somos perfectos, pero sí en este caminar que vamos perfeccionando, tenemos que irnos llenando de ese amor. ¿Cómo es el amor? Vamos a tratar de tocarlo un momentico y aquí sí vamos a buscar en nuestras Biblias. 1 Corintios 13, capítulo 13, versículo 4. Dice la palabra de Dios, hablando del amor ágape, el amor de Dios, el amor con que debemos de fluir. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. O sea, en este texto está bien detallado cómo es el amor de Dios y cómo es el amor con el que nosotros debemos de amar. Dice, que he sufrido. Nosotros, por el bienestar de otra persona, decidimos sufrir por cuanto lo amamos. Dice que es benigno, o sea, que el amor de Dios es bueno y es el amor que debemos tener nosotros, que no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. O sea, está hablando de algo, de un amor que no tiene, ¿cómo puedo decir? No va a estar comparando la situación para ver cómo voy a actuar. Si me ayudas y tengo beneficio contigo, te amo, si no, no te amo. Generalmente a veces funcionamos así, cristianos hablando, conocemos el medio cristiano y nos conocemos nosotros mismos, amén. No es hablando de gente que estén afuera, hablando entre nosotros, que muchas veces medimos para amar. Me haces una mala acción, entonces ya ahora te voy a medir un poquito, si te iba a ayudar más en cierta situación, no te ayudo, amén. Y Dios está diciendo, no, el amor que yo tengo es diferente. Puede ser que algunos digan, no, pero bueno, déjame ver si busco el versículo que se me fue. Puede ser que algunos digan, bueno, pero es que ese es el amor de Dios, ¿cómo yo lo voy a poder manifestar? Dice la Biblia, perdónenme, pero se me fue perdí un versículo aquí. No sé si los que lo estaba estudiando y no lo puse, ok, pues se lo voy a citar. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el amor de Dios viene a nosotros. No es algo que uno diga, oh, tengo que salirlo a buscar, denme una dirección a dónde ir. Es algo difícil, no, ese amor viene a nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y el Espíritu Santo viene a nosotros, el amor de Dios llega a nuestros corazones. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces se queda, como yo digo, como en una cápsula. Como en una cápsula, lo tenemos dentro de nosotros, pero no lo manifestamos. ¿Amén? Hay ciertos momentos en que no los manifestamos y que necesitamos que ese amor salga. La única forma que hay de que ese amor salga es a través de la comunión con Dios. Pongo un ejemplo que a alguna gente le gusta, a otras no. Un hombre, una persona, una pareja de novios, por ejemplo, el novio sale y se le olvida echarse perfume. Sin embargo, va a visitar a la novia y cuando regresa viene con olor a perfume. ¿Es así? Entonces se sienten cerquitas, se abrazan y demás. Viene con olor a perfume. Así debemos de ser nosotros. Nosotros tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de amar, pero según nosotros vayamos teniendo relación con Dios y acercándonos en intimidad a Dios, al Espíritu Santo, a través de ayuno, oración, de hablar con Él, ¿qué sucede?
que es como mismo a uno se le puede pegar el perfume de la novia o de la esposa, se pega, se vierte todo lo que es el carácter de Dios sobre nosotros. Y en eso está el amor. O sea, ese amor de Dios, según nosotros nos vayamos relacionando con el Espíritu Santo, ese amor se va haciendo en nosotros, nos va llenando y poco a poco nos vamos dando cuenta. Yo no sé por qué, pero estoy amando de una forma diferente. Tuve una experiencia hace ya como 5 años. Dios, mi primera predicación fue el amor de Dios. Y una noche me desperté y me puse a meditar con el Señor y vino de la presencia de Dios allí en la cama y me empezó a llenar y a darme palabras sobre lo que era el amor de Dios. Un día tal vez traigo la enseñanza. Me fui, me senté en la computadora y empecé a escribir y aquello venía. Y cuando regresé ya, o sea que había terminado, regresé, amaba hasta la almohada. Había tanto amor, de verdad, que era increíble. Yo amaba todo en ese momento. En todo podía ver el amor de Dios, en toda la creación. A mi esposa también que estaba allí, porque mi esposa decía, no me vas a mencionar. Sí, podía sentirlo todo y era porque había sido inundado tan fuerte por el amor de Dios que en ese momento me podían hacer cualquier cosa que no me molestaba. Al otro día por la mañana sí, me podía haber molestado y ese es el problema. O sea, que según nosotros vayamos teniendo comunión con Dios, ese amor nos va inundando. Ahora, quiero tocar la parte sobre cómo vemos el amor en la recompensa, o sea, de que cuando yo muero, entro a la presencia de Dios y Dios me va a recompensar y una de las cosas más importantes o lo más importante va a ser el amor, cuánto amemos nosotros. Vayamos a 1 Corintios 12, 31. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Pablo está hablando anteriormente de los dones espirituales. Hoy la iglesia está en fuego buscando los dones espirituales. Y qué bueno, donde profecía, donde sanidad, donde palabra de ciencia, todos los dones. Y como que parece que los corintios le escribieron a Pablo hablándole sobre los dones espirituales. Y Pablo le dice qué bueno que están a la expectativa de los dones y demás. Y le habla sobre la profecía y el don de lengua. Pero llega el momento en que le dice, procurad pues los mejores dones. Amén. Los mejores dones espirituales. Dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Como diciéndole, sí, qué bueno los dones espirituales. Vamos a buscarlos, que la iglesia esté en vivo, que haya fruto de los dones espirituales. Pero yo les voy a enseñar algo más excelente. Dice, si yo hablase en lenguas humanas o angelicales, o sea, en diferentes idiomas humanos o en lengua de Sabarakacharaki, como se habla en lengua según del Espíritu, dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, dice, si tú te mueves mucho en los dones de lengua y eres, como se dice, un loco, pero no tienes amor, no amas, no eres nadie. Dice después, y si tuviese profecía, gloria a Dios, qué buena la profecía dentro de la iglesia, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, o sea, tener un don de ciencia que le encuentra solución a todos, porque Dios te da esa solución y entiendes los misterios de Dios a la perfección. Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. O sea, una fe increíble. Cada vez que tú declaras una palabra, cada vez que tú oras por una persona de sanidad, es sano, todo. Qué ungido de Dios ese, Qué ungido, profecía, toda la ciencia, una fe inmensa. Pero dice, y no tengo amor, nada soy. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi propio cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, puede ser muy dadivoso, darle a los pobres,
dar todo, entregarte a ti mismo, te dice, pero si no amas, no tienes nada. Bíblicamente, hermanos, podemos sacudir ciudades completas, podemos sacudir países completos, podemos traer millones de almas a los pies de Jesucristo. Podemos ser el más ungido, pero si no amamos a las personas, no hemos hecho casi nada. De nada nos sirve. ¿Voy a perder la salvación? No, la Biblia no dice que vayamos a perder la salvación. Pero cuando lleguemos allí, Jesucristo nos va a decir, pero no amaste. Si yo lo hice todo por amor, me entregué, morí en una cruz como el peor de los bandidos, por amor a ti, y tú no amaste. Los dones, ¿saben qué quiere decir don? El inglés lo traduce mejor, las versiones en inglés, el español lo complica, es regalo. Un don, el don de profecía es un regalo que Dios te da. No hiciste nada para tenerlo. El que es profeta es porque Dios le dio don de profecía, se lo regaló Dios. Don quiere decir eso, regalo. El español, con las traducciones al español lo complicaron mucho y nosotros don y lo vemos como una... El don, cuando vas al original, es regalo de Dios espiritual. No, que yo pongo las manos y son sanas la gente. Gloria a Dios y buscamos eso, pero es un regalo que Dios te lo dio. Ahora, voy a preguntarle algo. Cuando profetizamos, cuando oramos por enfermos, cuando evangelizamos, cuando hacemos tantas cosas que Dios nos ha mandado hacer, ¿por qué lo hacemos? ¿Lo hacemos por amor al perdido? ¿Por amor al que está enfermo? ¿Por amor al necesitado? ¿Por amor al que necesita una palabra de Dios? ¿Me va a entender? Yo le voy a dar un testimonio mío. Estaba en una iglesia y salí a buscar otra iglesia y ya Dios me estaba ministrando muchas cosas y me estaba dando enseñanza. Y entonces cuando yo salía, empecé a ir a visitar iglesias, cuando visitaba una iglesia que nada más tenía 15 o 20 personas, decía, wow, yo creo que esta está buena, porque cuando tú llegas a una iglesia grande es muy difícil que te usen. Es muy difícil. Yo decía, bueno, si yo una iglesia chiquita que hay poca gente, lo más seguro puedo caer del líder pronto y lo que yo tengo puedo predicarlo, puedo compartirlo. Y así fuimos como a 2 iglesias, creo que fue. Y yo decía, wow, pero había algo que me decía, no es aquí donde tiene que quedarte, ni Dianelli sentía que era ahí. Pero mi intención era como que si hay poca gente, tengo más posibilidades de entrar, ser líder y predicar un día. Desgraciadamente, en las iglesias, si no eres líder, es difícil predicar. No pasa aquí, gracias a Dios. Pero bueno, aquí lo que tienen es miedo a predicar la gente. Pero esa era mi idea. Después fuimos a una iglesia que estaba ya completa, que todo estaba hecho, pero la presencia de Dios nos tocó de una forma que dijimos, aquí nos quedamos. Ya estaban todos los ministerios, no había posibilidad de liderazgo. A los 3 meses nos dijeron a mí y a Dianelli, queremos hacer un ministerio de intercesión, ¿quieren ser líderes? Y ahí pude predicar y se me abrieron puertas y se me cerraron algunas, pero pude hacer algo. Pero, ahora, la intención mía de predicar no era el amor a los necesitados por aprender la palabra de Dios. ¿Me hago entender? Ese no era el sentimiento que me movía. El sentimiento que me estaba moviendo era yo predicar las revelaciones altas que me estaba dando Dios, que cuando yo predicara la gente iba a decir, wow. ¿Me hago entender? O sea, mi motivación no era el amor al necesitado, al que necesita aprender, al que necesitaba discipular para que creciera. No era eso. Amén. Y después Dios me corrigió, me dio por la cabecita, ajustate un poquito, y entonces entendí. Y entonces ya cuando predicaba, no era predicar para manifestar lo que Dios me estaba dando, sino para que las personas entendieran. ¿Me hago entender ahí? Ahora digo, lo que hago lo estoy haciendo por amor a los perdidos, a
a los necesitados, por amor a los que tienen hambre de aprender y crecer. ¿Lo estoy haciendo o no? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué evangelizo? ¿Por qué ayudo a los pobres? ¿No? ¿Qué hay detrás de todo? ¿Amo? Hoy en día, a veces los cristianos, yo digo que el Señor dijo que fuésemos astutos como serpiente y manso como paloma. Y a veces los cristianos somos lo contrario. Somos mansos como la serpiente. No nos pueden tocar porque ¡pah! Mordemos y con veneno. Y somos astutos como las palomas. Somos tontos muchas veces. No estoy ofendiendo a nadie. Estoy hablando en plural, incluyéndome a mí. Amén. Y es diferente. Nosotros tenemos que amar. Tenemos que vivir en amor. Yo solo quiero algo. Que ustedes piensen. No se miren ahora entre ustedes. Después en su casa, porque no empiezan a mirar y se notan los cambios de carácter. Pero digan, ¿cuánto yo amo a mis hermanos en Cristo y a los que no están en Cristo? La palabra no dice que odiemos a los que no son cristianos. Dice que amemos a nuestros enemigos. Y hay muchos que no son cristianos, que no son enemigos de nosotros, que nunca nos han hecho nada. Pero si aún nos hacen, los tenemos que amar. Y entonces debemos de pensar muchas veces esto. ¿Estoy amando en realidad? Y esto no es para traer culpa a nadie, porque en esto tengo que crecer yo también. ¿Ves? Sino, ¿estoy amando en realidad? Miremos a todas las personas alrededor. ¿Los amo siempre? ¿O es a veces que amo más o amo menos? ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque si cuando entremos al reino de Dios y logremos la salvación, gloria a Dios, tenemos vida eterna, es lo más importante, pero puede ser que nuestro Señor Jesucristo diga, todos los dones te los di yo, los utilizaste, qué bueno, mira, vinieron gente aquí hay gente que están porque tú le predicaste el Evangelio, qué bendición, hay personas edificadas porque tú profetizaste, hay personas que duraron más años en la tierra porque tú oraste y fueron sanos, pero al final los dones son míos, pero no amaste a nadie. Lo hiciste muchas veces por sentirte que soy el ungido de Dios. Muchas veces cuando profetizamos, cuando oramos por sanidades, cuando intercedemos, cuando predicamos, lo hacemos más por sentirnos probados delante de Dios porque tengo revelación en mis predicaciones o porque profetizo y soy yo un ungido de Dios que por el amor que sentimos por las almas perdidas o por las personas que están a nuestro alrededor. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? Amén. Glenda, ¿me ibas a preguntar? No. ¿Alguna duda o pregunta? No estoy tratando de condenar a nadie. Amén. Estoy aconsejando y en esto tenemos que caminar todos. Pablo dijo, déjame ver si recuerdo exacto, por los cuales sufro dolores de parto hasta que Cristo sea perfeccionado en ustedes. Creo que es así, exacto. O sea, que esto es un caminar. Mire que me diga, no, que yo recibí a Cristo como Salvador y al otro día estaba, ¡fua! Le digo, sí, está bien, cuidado que no entres al reino del cielo por mentiroso. Porque es mentira, nadie cambia así, estamos tiempo, pero sí debemos de enfocarnos. No hay nada en lo que es el Evangelio de Jesucristo más importante que el amor. O sea, la salvación como ser salvo, pero ya después es el amor. ¿Cuánto amamos a cada persona? ¿Cuánto vivimos al pendiente de cada persona, de las cosas que le suceden, cómo los puedo ayudar? ¿En realidad me duele lo que le sucede? Les pregunto algo. Cuando escuchan que alguien se enfermó o que alguien se apartó de los caminos del Señor, o que ¿les duele en el corazón? Porque muchas veces se aparta alguien de los caminos y lo primero que decimos es, desde el día que llegó yo sabía que no iba a durar mucho. Porque eso yo lo he oído. Sin embargo, era para que nos diera un dolor en el corazón que nos atravesara, porque estamos diciendo, hay un alma que se puede ir al infierno por la eternidad. Y sin embargo sacamos otras conclusiones. ¿Me hago entender? Entonces, creo que es tiempo de meditar en cuánto nosotros amamos, y si vemos que seguro que en todos nosotros falta por amar, porque a mí me falta,
bastante todavía, digamos, Señor, ese amor que ya tú depositaste, porque la palabra dice que por tu Espíritu Santo es depositado en nosotros, yo necesito que se manifieste. Y una de las formas de manifestarlo, de que se manifieste, es buscar su presencia. Amén. Vamos a orar para terminar.